Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal este día que hemos tenido hoy por cuenta de esta noticia? Movido. Pero mire, muchísimo, porque creo que no nos lo esperábamos y a todos nos tomó por sorpresa claramente cómo interpretar esto que sucedió hoy, esta fuga de Antonio Ledezma, que es sin duda una de las voces más representativas de la oposición y también el rostro más representativo ante el mundo, uno de los tantos, tendríamos que aclarar aquí, de lo que significa la opresión del gobierno de Nicolás Maduro. Vea, Paula, por una parte yo creo que valdría la pena reflexionar o especular un poco sobre por qué se fugó. Obviamente a nadie le gusta estar ni siquiera en detención domiciliaria como estaba él. Y en segundo lugar, el significado desde la perspectiva de la oposición. Recuerden ustedes aquí en el estudio, recuerden ustedes televidentes, que a comienzos de agosto había habido un campanazo. Ustedes se acordarán que en este noticiero y en los medios registramos cómo a comienzos de agosto se llevaron, él estaba en detención domiciliaria, se lo llevaron en pijama, llegaron unos tipos abruptamente en la madrugada y se lo llevaron y a los pocos días lo devolvieron, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Vaya uno a saber si a partir de ahí su familia, él, se enteraron de que había algún tipo de plan que iría más allá de mantenerlo en detención domiciliaria, o si sencillamente, como alguien que está detenido injustamente en un régimen protodictatorial, ya estaba esencialmente planeando su fuga desde antes. Primer punto es ese. Pero es mucho más importante el saber qué significa esto desde la perspectiva de la oposición. Ustedes recordarán también que hemos dicho en este noticiero que nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro restableció diálogos con la oposición en República Dominicana, que se ufana de haberlo hecho, que finalmente volvió a la oposición y en concreto el partido de Antonio Ledezma no fue convocado, se hizo a espaldas de ese partido y siendo un partido de oposición no está metido en los diálogos en República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que la oposición ya está totalmente dividida. Algunos están tratando de negociar con el régimen, otros están sencillamente desechados en ese proceso de diálogo y eso ha profundizado la fractura que hay en la oposición. Y ante esa situación, seguramente a diferencia de lo que estábamos nosotros viendo en el primer semestre, cuando se dieron esas terribles marchas, digo terribles desde la perspectiva de las víctimas que generaron, donde había una oposición que se estaba tratando de unir, hoy está totalmente dividida. Y quizás líderes como Antonio Ledezma y antes Luisa Ortega, que ustedes recordarán, ayer dijimos que denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, han decidido que es mejor estar afuera, que es mejor luchar desde afuera, que tratar de ser víctimas, mártires, estar adentro tratando de instigar a una oposición que está dividida, está fragmentada y alguna de ellas ya está siendo negociada por el régimen. De manera, Paula, que más allá de lo cinematográfico de la fuga, 15 horas, pasar 29 puestos de control y llegar finalmente a la frontera, más allá de eso, creo que esto es un síntoma muy significativo de esa ruptura de la oposición y de esa fractura que está empezando a sacar gente a tratar de luchar desde afuera. Pues mira, Mauricio, para seguir hablando acerca de esta noticia, recibimos también aquí en el estudio a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Paula, Mauricio. Bueno, mire, ya han pasado varias horas desde que conocimos esta noticia, ya hemos tenido la oportunidad de digerirla un poquito más y esto se lo digo porque la verdad es que se ha dicho de todo en torno a la fuga de Antonio Ledezma. Se ha incluso alcanzado a especular de que esto se trató de algo concertado con el gobierno de Nicolás Maduro y en las últimas horas acá en Colombia se dice que el expresidente Andrés Pastrana tuvo también algo que ver. Usted, como conocedor del caso de Venezuela, que es, ¿qué cree que pasó allí? ¿Qué hay detrás de que Antonio Ledezma haya podido lograr salir de territorio venezolano? Bueno, realmente entrar en las lógicas en las cuales se empieza a especular cuál fue el procedimiento. En este momento hay una serie de elementos que están sobre la mesa. Se ha iniciado un diálogo que el 1 y el 2 de diciembre llevará a las partes a República Dominicana y obviamente en el marco de ese diálogo se pueden empezar a hacer algunos acuerdos. No creo que lo de Ledezma haga parte de esos acuerdos, por el contrario, Ledezma es una figura contraria al diálogo. El partido de Ledezma es un partido que se unió en su momento al movimiento de la salida. Recordemos en 2014, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma exigían la renuncia del presidente como una forma de salir de la crisis, que era una forma constitucional de hacerlo. No obstante, pues eso terminó en una serie de desmanes y hoy, cuando lo vemos a él, respecto al punto de la negociación, es uno de los que más se critica la lógica de la negociación. No obstante, decir que fue un acuerdo del gobierno, decir que de pronto hubo la participación de un tercero de Andrés Pastrana, aunque una de las preguntas que uno se hace cuando se habla de Andrés Pastrana es cuáles son los puntos de conexión entre Andrés Pastrana y el gobierno. Recordemos que el presidente Pastrana tiene una relación muy fuerte en contra del gobierno de Nicolás Maduro y es difícil encontrar unas concatenaciones. No obstante, pues el deterioro que
vive Venezuela, el agobio que siente la población, pues genera que los líderes de oposición, los más representativos, empiecen a trasladarse al punto en el cual sí están ganando. Hoy, si habláramos desde dentro de Venezuela, la oposición está derrotada, está fragmentada, está desconectada de las bases, están tratando de ir a un diálogo que mucha gente, muchos sectores de la oposición no quieren, pero por el otro lado, internacionalmente sí están logrando éxitos. Las sanciones cada vez más fuertes hacia Venezuela han generado que el gobierno empiece a quedar contra las cuerdas, incluso en temas económicos. Ronald, una inquietud que me genera ese aspecto cinematográfico de la fuga, según lo narra él, esas 15 horas, pasar 29 puestos de control, fuera de lo audaz que sí que representa semejante tipo de fuga, a uno le deja muchas dudas de si lo que uno supone que es un régimen totalmente homogéneo y totalmente hermético deja pasar a la gente o tiene más filtraciones de las que querría Nicolás Maduro. De hecho, la reacción un poquito risueña de Nicolás Maduro, yo creo que le trata de quitar importancia a algo que es un gol entre las piernas de todas las autoridades bolivarianas. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Hay algunas personas que están siendo de la vista gorda frente a la autoridad de Nicolás Maduro o esto fue cinematográfico y punto? No, yo creo que es parte de la naturaleza del mismo régimen. El régimen es un régimen dictatorial que cada vez toma medidas más dictatoriales, pero que se sustenta sobre unas lógicas de criminalidad y unas lógicas de criminalidad que permiten la compra de voluntades de diferentes agentes del Estado. Recordemos que en Venezuela el que tiene dinero, el que tiene posibilidades económicas puede, digamos, sobrevivir de forma medianamente decente. Es un régimen que se deja comprar, que se deja corromper y en el cual la corrupción es una forma de funcionamiento. A mí no se me haría para nada extraño que Ledesma hubiese pagado a más de una de las autoridades venezolanas para poder pasar. De hecho, esa es una de las formas para lograrlo. Entonces, es un régimen que ha generado un comportamiento delincuencial que hoy juega en contra de él. Ronald, rápidamente para terminar, ¿cuál puede ser el mejor rol que puede jugar desde el exilio Antonio Ledesma? Antonio Ledesma va a ser la voz de los radicales afuera. Está la voz de María Corina adentro y la voz de un radical afuera va a servir sobre todo para que la oposición tenga con quién dialogar de cara a llegar a una negociación, porque es que también se requiere el punto fuerte. Muy seguramente la tendencia que representan ellos va a ser necesario si se quiere una transición en Venezuela. El gobierno no va a poder pasar por encima de ellos, ni tampoco la oposición moderada que busca la negociación. Entonces va a ser indispensable tener esa voz y sobre todo va a movilizar muchísimas fuerzas de desagrado hacia el régimen venezolano porque fue una víctima del mismo régimen. Entonces yo creo que va a ser importante. Además, recordemos que Ledesma sigue siendo un político de valor en Venezuela, es tal vez uno de los hombres más preparados, pasó por el Ejecutivo, pasó por el Legislativo, tiene las canas suficientes para ser presidente de Venezuela en una transición, así que también podríamos hablar de una de las personas que se empieza a perfilar desde el marco exterior para empezar a trabajar en la transición venezolana, que esperamos sea pronto. Bueno, pues sigue Venezuela manteniéndonos en una tensión constante con todo lo que sucede allí. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, gracias por estar acompañándonos hoy acá. Gracias por la invitación. Muy buenas noches.